Bueno, hemos estado hablando del sujeto, ¿cierto? Y la clase anterior la dedicamos por entero al método de detección del sujeto y a ponerlo en práctica, a ver cómo operaban diferentes oraciones, diferentes cláusulas con distintos niveles de dificultad. Creo que lo superaron súper bien, así que eso ya está súper, súper, súper bien. ¿Alguna duda con respecto a esos temas que fuimos viendo? ¿No? ¿Alguno de esos ejercicios que haya quedado pendiente? Nada, nada, nada. Todo extremadamente claro. Gracias, querida Ignacia. Súper. Bien, Constanza, sin embargo, Constanza, yo te voy a recordar que tú tenías una pregunta. A ver, recuérdamela. Sí, era en algunos casos que, por ejemplo, en el verbo estaba como supiste y sabíamos que al final como había algo que marcaba ya o sea, como la persona del sujeto, entonces como, o sea, no del sujeto, pero la persona de la oración, Muy bien, entonces la duda era como si en ese caso había que omitirlo o no. súper. Entonces, claro, tenemos un caso como el de supiste, que nos está dando Constanza, que perfectamente podría ocurrir en un diálogo, ¿cierto? En que pareciera que no es necesario, por ejemplo, perdón, no es que no sea necesario, sino que nosotros sabemos que ahí está involucrada la información de un tú, que de estar sería el sujeto del efecto, ¿no? Sería, supiste tú, ahí sería el sujeto, que sería el elemento que concuerda con la forma de persona verbal, pero que perfectamente puede no estar, ¿cierto? En efecto, tenemos casos así en español. Déjenme ponerles otro ejemplo para continuar con esta línea. Fíjense en este caso de una noticia de hace un par de días. Iván Núñez rompe el silencio por complicada situación familiar. Esto salió el lunes o el martes. Dice, a mis hijos deben dejarlos tranquilos. Quiero que se centren en este, a mis hijos deben dejarlos tranquilos. ¿Cuál es el sujeto de esa cláusula? Alguien diría, a mis hijos. Y ustedes dirían, no, ¿cierto? Claro, pero sería ese es error de principiante, error de novato en gramática. Claro, ¿qué es a mis hijos y por qué no es el sujeto? A ver, ¿qué es el contribuyente a mis hijos en esta cláusula y por qué no es el sujeto? No, independientemente de qué función desempeñe, Camille, perdón, tienes razón, perdón, es que tienes razón, estaba respondiendo a la primera parte de la pregunta. Pero como eso no lo hemos visto todavía, te quiero pedir que lo dejemos un poco aparte, porque no hemos visto todavía los complementos directos, indirectos, así que no me refería a eso. Sino que lo que dice Antonio, claro, es el tópico de esta cláusula. Eso, lo dice Ignacia, mis tópicos deben dejarlos tranquilos. Claro, pero tiene razón Camila, que yo quizás no formulé bien la pregunta, porque el tópico no es un concepto, no es una función gramatical, sino pragmática, ¿no? Pero en efecto, a mis hijos cumple una función de tópico del tema del que se está hablando en la cláusula, pero no es el sujeto. ¿Y cómo sabemos que no es el sujeto? Profe, porque podríamos cambiar o sea, el verbo, por ejemplo, lo ponemos en debe, y ahí obviamente no podemos debe dejarlos tranquilos, sino que dejarlo tranquilo. Pero eso no nos mostraría que sí es el sujeto, porque yo tengo que hacer un cambio ¿Cómo? cuando... Perdón, lo que dijiste fue que si cambia deben a debe, Ujú. eh, O debió también, quizás. a ver, pero repite la formulación, que no lo entendí bien. Se cambia Ya, el deben a sí, como para buscar el sujeto, eso era, ¿no? sí, Sacamos como quizás la concordancia del verbo, por ejemplo, en debe, dice deben, le dejamos en debe, a mis hijos debe dejarlo tranquilo, no, bueno, igual queda raro. O sea, debió quizás, ahí, a mis hijos debió dejarlo tranquilo. Quizás no se habla de la persona, quizás que está haciendo como, eh, o sea, que no dice como la persona quizás, que a la que, no sé cómo explicarlo, sino como
O sea, está como está el tópico, ¿cierto? Que sería mis hijos, pero no dice quizás la persona a la que se refiere que los deje tranquilos. No sé si me explico. Perfecto. Tú cambiaste deben a debe. A mis Ujú, hijos debe dejarlos tranquilos. Y tú me dices que eso necesita, cuando hago ese cambio, necesito cambiar dejarlos, por ejemplo, a dejarlo. ujú. Pero a mí me parece que si yo Sí, eso. cambio, Pero ahora, pero pensándolo bien, creo que queda, no hay como mayor. si yo cambio dejarlo a dejarlos a dejarlo, creo que queda muy mal. Crea a mis hijos debe Ujú, dejarlos sí, sí, tranquilos. sí, sí. De Sí, hecho, es yo verdad, creo es que, verdad. que si lo mantengo, a mis hijos debe dejarlos tranquilos. Claro, Claro. es un poquito extraña porque no sabemos quién es aquel que debe dejarlos tranquilos. Por ejemplo, pero si Ujú. pusiera, por ejemplo, no sé, Pero quizás, profe, eso no sí, está como en concordancia quizás con a mis hijos o no. el debe no puede ser, El no, el porque, dejarlos tranquilos, no, el dejarlos tranquilos, como que, claro, o sea, como que ah, ahora viéndolo como que. claro, aquí hay una parte que es este los, que en efecto está en Ujú. concordancia con mis hijos. Y Sí, eso porque lo si fuera sabemos, como a mi hijo, debe dejarlo tranquilo, claro, como que ahí. claro, pero si yo cambio acá, por ejemplo, es que si cambias a mis hijos por a mi hijo, claro, Ujú. tienes razón, hay un cambio posible. Claro, si yo cambio a mis hijos por a mi hijo, ahí sí tendría que cambiar de dejarlo tranquilo. Sí, es Es como más que. fácil todavía, de hecho es más evidente, si lo cambio por, en vez de a mí, que pongo a ti, tendría que ser debe dejarte tranquila, por supuesto, y también tengo que hacer ese cambio. Ujú. Eso muestra que esta parte, a ti, en efecto tiene una concordancia con, con esta parte de acá. Pero este T de aquí, que originalmente, por supuesto, voy a poner la oración original, que es este los de aquí, no es el morfema de persona del verbo. ¿Dónde está el morfema de persona del verbo? Debería estar en deben o no. Claro, está acá. Aquí está el morfema de Ujú. persona. De Claro, hecho, por eso suena raro si uno lo cambia como a mis hijos, deben, que a. claro. Pero ¿qué pasa si yo lo cambio, por ejemplo, perdón, eran mis hijos, a segunda persona del singular? A mis hijos Debiste. debes dejarlos tranquilos. Mm. Claramente el que tiene que dejarlos tranquilos es otra persona, Ujú. así como arriba, un tú, pero mis hijos siguen siendo los mismos y el no sigue estando igual. Bueno, este es otro caso entonces en que este sujeto, perdón, es que en la cláusula misma no hay ningún constituyente que esté cumpliendo la función de sujeto. Estos son dos ejemplos, en efecto, y hay muchos más, de hecho vamos a revisarlos, de cláusulas que en español no expresan el sujeto. Entonces, la función de sujeto en realidad es una función opcional que puede o no aparecer encarnada en un constituyente en el castellano. Eso sucede porque el castellano, de hecho, justamente es conocida como una lengua de sujeto opcional, o también conocida en la lingüística como una lengua pro-drop. Así le gusta decirle a la gente más sutil. Porque eso es porque el generativismo, ¿ustedes se acuerdan de la gramática generativa? Chomsky y sus secuaces. ¿Sí? Más o menos, ¿se acuerdan que lo vieron en lingüística? Pro es el símbolo que ellos usan en sus análisis para el sujeto. ¿Mm? Entonces, pro-drop es como que dejan caer al sujeto. Y hay lenguas que son de pro obligatorio, como por ejemplo el inglés, que en toda cláusula tiene que tener un constituyente que cumpla la función de sujeto, o el alemán, por ejemplo, o el francés, son todas lenguas de sujeto obligatorio, y lenguas de sujeto opcional o lenguas pro-drop como el castellano, por poner un caso. Hay muchas lenguas indígenas americanas, por ejemplo, también por poner algunos otros ejemplos, o el portugués, bueno, un montón de lenguas que son lenguas pro-drop. Eh, es- Vamos a estudiar ahora estas circunstancias o este tipo de cláusulas en qué construcciones yo puedo dejar fuera al sujeto y qué características tienen.
Esto en la tradición han sido llamados los sujetos no expresos. Pero en realidad es un muy mal nombre, porque si ustedes recuerdan, nosotros hemos definido el sujeto como el constituyente que tiene con el morfema de persona verbal una relación de concordancia. Y sujeto no expreso querría decir que no hay ningún constituyente que exprese esta relación, pero sigue siendo el sujeto. La verdad es que eso, claro, es una contradicción en los términos, no tiene sentido. Así que, lamentablemente, todo el mundo lo sigue llamando así, por la cuestión de tradición. Así que para que ustedes lo entiendan y no se confundan cuando lo vean en algún libro, en algún texto, ya en el sujeto no expreso, vamos a mantener ese nombre, pero con un pequeño cambio. Nos vamos a llamar los sujetos no expresos, ¿ok? Lo que otros dicen que son sujetos, pero nosotros, bueno, okay. Como dije el otro día, te acepto pulpo como animal de compañía, ¿sí? Pero o sea, nosotros, vamos a hacerle esa concesión a la tradición, pero nosotros sabemos en el fondo que no son sujetos, ¿ok? Bien. Y vamos a partir por el primero de estos, que equivale, que va a ser justamente la respuesta a la pregunta de Constanza, ¿no? Que es el llamado sujeto, que seguramente algunos de ustedes ya han escuchado hablar de estos, que es el llamado sujeto desinencial. Ya, un ejemplo. Vale, ya Constanza nos había hablado de esto, pero pongamos otro ejemplo. A propósito del desastroso partido de Chile el otro día. Fíjense en esta noticia. Uno de los delanteros de Chile de ese día, Jan Meneses. Creo que estuve a la altura del partido. Bueno, aquí hay dos verbos. Hay uno que es un verbo principal y otro que es un verbo subordinado, pero vamos a hacer caso omiso de esa distinción porque cualquiera de los dos nos sirve para este ejemplo. El punto es, ya sea para el verbo creo o para el verbo estuve, ¿cuál es el sujeto de cualquiera de esas dos cláusulas? Claro, Antonio nos dice yo, pero la verdad es que ese yo no está por ninguna parte, no está mencionado, ¿no? No está ahí, entonces no puede ser el sujeto. Tanto en estuve como en creo, está la información del yo. Supongan que tenemos el creo. ¿Por qué yo digo que en el creo, al igual que en estuve, también podemos poner ahí, a pesar de que no está mencionado, está la información del yo? ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, evidentemente quiero decir que cualquier persona que escucha la palabra creo y la identifica como un verbo, sabe que está diciéndolo del hablante mismo. ¿Cómo llego a esa información? Francisca lo dice muy bien. ¿Fran? Hola, profe. Hola, He Fran. debido a la conjugación, porque, por ejemplo, Excelente. se puede contrastar con creíste o creyeron. Qué lindo. Una merendina para Francisca. Música para sus oídos. Exacto, muy bien dicho. En efecto, claro, eso es porque nosotros como hablantes no solamente interpretamos lo que literalmente nos dicen nuestro interlocutor, sino que cuando no encontramos una pista verbal, pensamos siempre que nuestro interlocutor no la dijo por alguna razón. En este caso, por ejemplo, nos dice creo, y nosotros sabemos que ahí no hay un sujeto, no hay un constituyente que esté en concordancia con eso, y enseguida pensamos, esto es muy automático y muy rápido, ¿por qué no dice yo creo? Y eso es porque, como plantea muy bien Francisca, mi interlocutor sabe que yo puedo hacer el ejercicio de hacer el paradigma de la conjugación de este verbo, creo, crees, creen, creemos, en que cada una de estas formas corresponde a una forma de la conjugación, y mi interlocutor sabe que al escoger creo, él está diciendo, esta es la forma y no cualquiera de las otras. Y en esta forma, que está conjugada en primera persona del singular, está implicada de por sí la información del yo. Así que en efecto, en español, como nuestra conjugación verbal es tan rica, ¿cierto? En el morfema de persona, no es necesario mencionar un yo en casos como yo creo o yo estuve.
De hecho, Jan Meneses podría haberlo dicho en esta entrevista, ¿no? Él podría haber dicho, yo creo que yo estuve a la altura del partido. O yo creo que estuve a la altura del partido, o creo que yo estuve a la altura del partido, lo que nos recalca la opcionalidad de la aparición de ese constituyente. Esas son opciones, ¿no? Pero perfectamente el español puede crear una oración gramatical sin la necesidad de que aparezca el sujeto en circunstancias como esta. Qué buen ejemplo da Francisca en el chat, ¿no? La canción de Yo Opino. Miren qué bonito, porque acabo de escribir un artículo que se llama así. Hoy no lo traje para mostrárselo, pero se los voy a dejar en el chat. Es que es un artículo que habla justamente sobre, lo escribí con dos amigos, y habla sobre la opcionalidad de este tipo de sujetos en el castellano de Chile, y se llama justamente Yo Opino. Así que estamos en sintonía, Fran. Se los voy a dejar en el Canvas para que luego lo puedan revisar porque está entretenido. Eh, bueno, entonces, en casos como este, creo que estuve a la altura del partido, perfectamente el hablante deja a la interpretación, digamos, del oyente, el sujeto, o lo que habría sido el sujeto, porque sabe que el oyente va a poder reinterpretar de todas maneras que la información corresponde a un yo, al hablante. Pasa lo mismo, por ejemplo, con un reto, por ejemplo, llegaste muy tarde esta mañana. Yo podría retar a Ignacia. Es decir, llegaste muy tarde esta mañana. Te esperaba más temprano. ¿Cierto? Y en este caso, no es necesario indicar ahí un tú. Yo podría haberlo dicho, por supuesto. Perdón, voy a responder las preguntas enseguida. Termino de ver este ejemplo y me doy un paseíto por el chat para ver las preguntas que hay. Yo podría haber dicho en este caso también, tú llegaste muy tarde esta mañana. Pero es opcional. Quiero decir con opcional que tanto en la cláusula construida con el tú, es decir, tú llegaste muy tarde esta mañana, como la que se construye sin el tú, es decir, la que está ahí, llegaste muy tarde esta mañana, ambas son gramaticales, ambas son posibles en el castellano. En otras palabras, pueden o no presentar el sujeto. Es opcional. Si lo presentan, por supuesto, y la oración es, tú llegaste muy tarde esta mañana, por supuesto, este sería el sujeto. Y lo es por las razones que ya sabemos bien, porque es el constituyente que concuerda con el morfema de persona verbal. Lo mismo si Jan Meneses hubiera dicho, yo creo que estuve muy bien en mi partido, el sujeto habría sido yo, también por las mismas razones. Pero en oraciones como estas, ese sujeto es opcional y por lo tanto perfectamente podría no estar. Eso es lo que queremos decir con este fenómeno del sujeto de silencio. ¿Bien? Ok. Algunas preguntitas. Ay, yo opino. Ay, Constanza pregunta, ¿cuál es el núcleo entonces? Connie, no entendí muy bien la pregunta. ¿El núcleo de qué? De la oración de arriba era, creo, la del creo que estuve a la altura del partido. Entonces, el núcleo sería entonces estuve o no, No, sigue siendo creo. o el creo. Ah, Sigue ya, y siendo, el estuve, ¿qué sería? tienes razón. Ya, voy a poner la oración entera. Creo que estuvo a la altura del partido. Bueno, este es otro tema en realidad, que en general las oraciones de la vida real son un poco más complicadas que las que traemos acá para ir viendo el punto pertinente para nosotros, ¿no? Pero lo que pasa aquí es que en realidad hay dos cláusulas. Una cláusula es, estuve a la altura del partido, que de hecho si uno la saca de ahí podría funcionar como una cláusula independiente, ¿no? Y la otra Sí, es una cláusula más grande que engloba ahí, creo que. ¿cierto? Que es, creo esto. Y ahí ese que estuve a la altura del partido es lo que esa persona cree. Ujú. Entonces hay dos cláusulas. De hecho, voy a sacar esta última. Ah, claro.
Entonces Creo, esto es como un núcleo interno, como, exacto, ¿no? Entonces, el núcleo de la cláusula más grandota es el verbo el creo, creo. ¿cierto? Que por supuesto podría tener su sujeto y sus otros constituyentes. Y de hecho tiene este otro constituyente al menos, que es el que estuvo a la altura del partido. Pero esa tiene en su interior otra cláusula, que es estuvo a la Sí, altura profe. del partido y que tiene solo para terminar como núcleo Ujú. estuvo. ¿Sí? Pero, por ejemplo, en una prueba, nosotros podríamos decir que en el creo se encuentra como, eh, o sea, se encuentra como la persona quizás, o sea, porque si cambiamos, por ejemplo, el creo a creíste, se estaría marcando quizás la persona aunque no esté presente. Tendríamos que, no sé, Sí, deduzco que tendríamos que explicar eso, ¿no? sí, es que, perdón, es que me fui por otro camino, porque la pregunta apuntaba a esta construcción de esta estructura en particular. Pero sí, voy a continuar ahora enseguida con cómo formalizamos esto y qué quiere decir entonces lo del sujeto desinencial. ¿Bien? Pero esto quedó claro, ¿no? Aquí habría dos cláusulas más o menos independientes en realidad, aunque una está metida dentro de la otra, y de hecho son tan independientes en cierto sentido que perfectamente cada una de ellas podría referirse a una persona distinta. Por ejemplo, alguien podría poner aquí, ¿crees que estuve a la altura del partido? Y eso sería tú, crees, y el tuve sería yo. O incluso puede ser, crees que estuvimos, y ahí sería un tú y un nosotros. ¿No? Pueden funcionar independientemente y cada una tener su sujeto, o incluso si no tienen un sujeto explícito, ¿no? Tener su morfema de persona ahí indicando una referencia distinta. Eso. Claro, como dice la Cami en el chat, esta que tenemos acá, este constituyente que estuvimos a la altura del partido, es lo que habitualmente se conoce como una cláusula subordinada. ¿Mm? Uno de los temas que lamentablemente el tiempo no nos va a dar para ver en profundidad. Y es una cosa que me da mucha pena. Ya, bueno. Eso porque tienen tantos cursos inútiles en la carrera, ustedes, literatura, universal, esas cosas, cuando podría haber pura gramática, Sí, profe, toda la razón. ¿cierto? Muy bien, ya. Esa parte la voy a borrar del video. No puede llegar de... Ok. eh, entonces hemos visto que en casos como llegaste muy tarde esta mañana o el original de ese creo que estuve muy bien, es completamente posible que el sujeto que perfectamente podría estar en esos lugares, es decir, yo creo que yo estuve muy bien, por ejemplo, o tú llegaste muy tarde esta mañana, yo lo dejo caer, ¿cierto? No lo menciono. Y decíamos que en estos casos, como Francisca, que si mal no recuerdo, indicaba muy bien en el chat, yo puedo hacer esto porque puedo confiar en que mi interlocutor va a recuperar esa información, va a perfectamente ser capaz de interpretar que el creo habla del mismo hablante, lo mismo que el estuve, y que el llegaste habla del oyente. ¿Cierto? Porque no hay muchas opciones. La primera persona es siempre el hablante, la segunda persona es siempre el oyente. Por eso, los sujetos desinenciales, es decir, casos como este, en que yo no expreso el sujeto porque estoy seguro de que mi interlocutor va a ser capaz de reconstruirlo, digo, va a ser capaz de interpretar bien la referencia de la persona de la que estoy hablando, se dan esencialmente con primeras personas, como por ejemplo este caso, primera persona del singular, y con segunda persona, por ejemplo, segunda persona del singular. ¿Qué pasa si yo trato de crear uno en tercera persona? Una cláusula que tenga un sujeto desinencial en tercera persona. Por ejemplo, denme un verbo, el que ustedes quieran, para hacerlo con un ejercicio con eso. Cantar, muy bien, Ludi nos da cantar. Conjugado en tercera persona sería canta, ¿cierto? Yo canto, tú cantas, él canta. O en lo que es, ya, ese me gustó más bonito. Claro, si yo pongo enloquecer, sería enloqueció primera, enloqueciste segunda, enloqueció tercera. Entonces, si yo creo una cláusula con enloqueció, por ejemplo, que fuera algo así como enloqueció de repente por un corazón roto. ¿Cómo está esa? Buena cláusula, ¿eh? Que nadie se dé por aludido. Claro, no es una oración completamente gramatical en castellano, de hecho, es gramatical. Podría funcionar,
pero es rara, ¿no? Enloqueció de repente por un corazón roto, ok, es gramatical, funciona, pero como que nos falta algo, ¿no? Nos faltaría un contexto en que esto podría aparecer, porque no sabemos a quién se refiere. De hecho, ¿a quién puede referirse esta expresión enloqueció de repente por un corazón roto? Ignacio dice en el chat, yo, claramente, tiene razón. Claro, Etier, Antonia, Francisca nos lo dicen en el chat. Puede referirse a un él, a un ella, a un ella, claro, a cualquier, en realidad, entidad del mundo. Puede ser cualquier persona en el mundo. O incluso si nos situamos en un mundo más fantástico, ¿no? En que animales u objetos puedan enamorarse, podría ser cualquier entidad de un mundo. ¿Quién no puede ser ese que enloquece cuando yo digo enloqueció de repente por un corazón roto? ¿Quiénes son los únicos que no pueden ser? Francisca lo dice muy bien, ¿cierto? Y también, bueno, en el chat, ¿no? El que no puede ser es el hablante, porque en ese caso sería enloquecí de repente por un corazón roto, ni tampoco puede ser el oyente, que sería enloqueciste de repente por un corazón roto. Entonces puede ser cualquier persona en el mundo que no sea ni el hablante ni el oyente. Entonces, ¿por qué es raro poner un sujeto como, o más bien, crear una cláusula como enloqueció de repente por un corazón roto sin poner un sujeto? ¿Por qué no resulta raro? Y no nos resultaba raro algo así como creo que estuve muy bien o llegaste muy tarde esta mañana. Exacto, Letier lo dice, ¿no? Porque no se entiende sin el contexto, diría yo mejor. Claro, porque se vuelve ambigua. Y esa ambigüedad viene del hecho de que cuando yo conjugo un verbo en tercera persona, puedo estar aludiendo a cualquier persona en el mundo, o cualquier cosa en el mundo incluso, excepto el hablante y el oyente. Y esos son millones de posibilidades. Entonces, no es imposible en el sentido de que no es agramatical, pero pragmáticamente es poco informativa. En cambio, en creo que estuve muy bien o llegaste muy tarde esta mañana, en que el referente es completamente específico, es completamente inambiguo, porque siempre o el hablante, en creo, o el oyente, en llegaste, ahí yo perfectamente puedo hacerlo porque puedo confiar completamente en que mi oyente va a lograr la interpretación de a quién me estoy refiriendo. Eso. Bien, entonces el sujeto desinencial, perdón, el sujeto desinencial corresponde a una construcción gramatical en la que yo no menciono un sujeto porque el hablante confía, porque yo confío, en que mi oyente va a ser capaz de interpretar bien la cláusula solo con la información que ya hay en el morfema de persona del verbo. Basta con la información que hay entonces en el verbo mismo conjugado para que yo sea capaz de interpretarla correctamente. Y por eso es tan habitual con verbos en primera persona y segunda persona, sobre todo singulares, aunque también en plural, y es mucho más raro con verbos de tercera persona, porque ahí la referencia puede ser cualquier entidad del mundo. ¿Cómo lo formalizamos? Para un análisis, ¿no? Por ejemplo, si yo digo llegaste tarde y tengo que analizar esta oración, no puedo poner un sujeto, obviamente no puedo clasificar a ningún constituyente de sujeto, así que típicamente nosotros lo postulamos, ponemos un sujeto extra, digamos, agregamos un constituyente, pero lo ponemos así entre comillas. Y ponemos ahí sujeto, perdón, voy a poner en mayúsculas, sujeto, y para que no se vea tan grande, así en chiquitito, con su índice. ¿Ya? Así lo vamos a poner, un sujeto de descendencia. O si prefieren, más técnico todavía, en vez del tú, entre comillas, pero con eso ya está bien, la indicación de la segunda persona del singular, que es la información, ¿cierto? Que se supone que está transmitiendo el morfema de personal. Esa sería la manera de formalizar.
Lo mismo en creo en ti, por ejemplo. Sería primera persona del singular. Y también sujeto de silencio. Bien. ¿Alguna duda, chicos? Ay, qué lindo lo que dice Constanza en el chat. Claro, como cuando hacíamos conmutaciones se ocupaba el aquí o el allí. ¿Por qué te recuerdo a eso, Constanza? Porque recuerdo que cuando hacíamos como estos cambios, decíamos, no sé, por ejemplo, el restaurante de la calle, no sé, de la calle, pongamos la calle Azul ya, Sí. pues decíamos allí, entonces ahí el allí quedaba como muy abierto y es como lo mismo que pasa aquí quizás, pues, con el enloquecido de repente por un corazón roto. Claro, el allí tiene un significado que es completamente abierto porque puede referirse claro, cualquier entidad del mundo que yo crea que mi oyente es capaz de identificar por el contexto discursivo habitualmente. Eso es porque allí tiene una referencia que va cambiando con cada uso, ¿cierto? Ujú. ¿Cómo se llamaba esa propiedad? ¿Se acuerdan? Esa propiedad lingüística que tiene algunas palabras o expresiones que con cada uso van cambiando. Ah, los pillé, los pillé. No recuerdo. ¿Qué se acuerda? ¿Qué se acuerda? Oh, nadie. Nadie, nadie, nadie. Bien, Antonio se acordó. Los deícticos. Esa propiedad se llama deixis. ¿Sí? Claro. Y esa propiedad, por supuesto, también la tienen los morfemas de persona del verbo. Por ejemplo, el yo es el hablante, o cuando digo canto, o salgo, o enloquecí, se refiere al hablante, porque la propiedad el morfema de persona del verbo de primera persona es también deíctico. Si yo digo enloquecí, quiere decir Carlos. Si Constanza dice enloquecí, Constanza, por favor, diga enloquecí. En lo que sí. Claro, ahí es Constanza, ¿no? El verbo es exactamente el mismo. Ambos dijimos enloquecí, pero en un caso se refiere a Carlos, en otro caso se refiere a Constanza, porque el morfema de persona del verbo, la noción de primera persona singular, es también deíctica, ¿cierto? De hecho, las personas son siempre deícticas. Toda la información personal es siempre deíctica. Por eso el hablante es siempre que hace uso de la palabra, el oyente, el que oye. Por eso esas bromas tan tontas, antiguas, ¿no? Por ejemplo, si alguien golpea una puerta y dicen, ¿quién es? Yo. Incluso tú puedes preguntar, ¿y quién es yo? Tú. Y hacer ese tipo de juego es una tontería, ¿no? Pero que funciona justamente por esta cualidad de íntica, ¿no? En ese caso, los pronombres, pero que incluso también tienen los morfemas de persona. Bueno, volviendo a lo nuestro. Entonces, dado que en el español hay mucha riqueza en la conjugación verbal, es decir, cualquier verbo yo lo puedo conjugar en primera, segunda, tercera persona, etcétera, y va cambiando su forma, la misma forma del verbo es ya tan informativa que en muchos casos no es necesario poner un constituyente sujeto, porque basta con la mención de eso que ya aparece en el morfema de persona del verbo. Como decíamos, esto esencialmente pasa con las primeras y segundas personas, y es un poco más raro, aunque no completamente imposible, con las terceras personas. Eso. Hasta ahí con lo del, entonces, entre comillas, sujeto desinencial. ¿Bien? Dentro de los sujetos no expresos. Hasta ahí. ¿Alguna duda, chicos? Bueno, algunas cuestiones interesantes. Si bien es cierto que... Ah, no, no, mejor. Con un ejemplo. Fíjense en este ejemplo también tomado de una noticia de hace pocos días. Esto a propósito de un proyecto que la diputada Camila Vallejo presentó para cambiar el quórum de la Convención Constituyente, ¿cierto? Que va a existir pronto. Eh, Maya Fernández, otra diputada, en principio apoyaba esta postura, pero luego se rectó de esta propuesta, ¿no? Así que probablemente eso, para que se informen además. Bueno, y Maya Fernández dice en este titular de prensa,
retira su firma de proyecto para modificar los 2/3 y hay una cita literal que dice, yo estoy por la unidad. Fíjense qué bonito este caso. Porque aquí en principio, al igual que en el caso de Jan Meneses, ¿no? Pues lo voy a volver a poner. Aquí se da un contraste muy bonito. Porque aquí decíamos que este jugador podría haber dicho, yo creo que estuvo a la altura del partido, y no dijo el yo. Y ya sabemos por qué, ¿no? Pero aquí, Maya Fernández dice, yo estoy por la unidad. Y podría haber dicho simplemente, estoy por la unidad. Pero ella elige decir, yo estoy por la unidad. ¿Por qué? O en otras palabras, ¿por qué en algunos casos una construcción gramatical, una cláusula, podría tener un sujeto desinencial y sin embargo el hablante opta por poner un sujeto real, como en un caso como este? Claro, Martina, Felipe nos dicen, claro, para destacar su postura, para poner énfasis, por autorreferencia de los políticos, por narcisismo. De hecho, cualquiera de esas razones tienen ustedes toda la razón. Todas esas son razones válidas. Claro, cuando una persona dice estoy por la unidad, eso ya es completamente informativo y es una cláusula completamente gramatical, con un sujeto desinencial. Pero si dice yo estoy por la unidad, hay claramente una instalación del yo más fuerte, ¿no? Qué malo el chiste de Ignacio. Claro, porque es rapera y entonces dice yo. Pero Nacho, por favor. Claro, en este caso, ella dice yo estoy por la unidad para resaltar su figura y, por ejemplo, contrastarla con la de otros. ¿Cierto? En esos casos, entonces el yo es gramaticalmente opcional, pero puede ser pragmáticamente importante, ¿cierto? Para transmitir la diferencia de fuerza que hay entre estoy por la unidad, que es más neutral, y yo estoy por la unidad, que yo me resalto, ¿cierto? Justamente ahí está el caso de que ustedes me recordaban en el chat hace un rato, lo del yo opino, ¿no? De hecho, expresiones como opinar típicamente no dicen, las personas no usan opino algo, o creo algo, o pienso, sino que la gente dice yo creo, yo opino, yo pienso. Porque ahí también hay un posicionamiento muy fuerte de la propia opinión frente al resto, ¿no? Yo tengo un artículo también sobre eso que saqué hace unos 10 años más o menos, que está muy chulo, que era, ahí estudié en los debates, en ejercicios de debate que se dan en cuarto medio, cuando se ve esa unidad de argumentación y todo eso, cómo los verbos como opino, creo, pienso, aparecen con mucha fuerza con el sujeto expreso, ¿no? Y no con un sujeto desinencial. Y es bonito ese artículo porque además tiene que ver con cuán correlacionada está la presencia de ese yo y en menor medida un tú, cuando uno lo expresa, frente a la posibilidad de que la discusión tenga éxito, de que llegue como a alguna solución. Y lo que digo ahí es que es mucho más probable que cuando hay muchos yoes, hay muchos túes, las discusiones no terminen en un buen arreglo, sino que terminen cada uno manteniendo su posición. Sí, la verdad que he hecho cosas, ¿no? Que estoy muy viejito. También se lo voy a mandar, se lo voy a dejar para que le interese a usted. Porque todos leyeron el de perífrasis verbales, ¿no? Aunque ese no lo hice yo. Súper. Ok, entonces en casos como este, yo estoy por la unidad, eh, perfectamente la persona puede mencionar el constituyente sujeto real, a pesar de que no estaría obligada gramaticalmente a hacerlo por razones informativas, por razones pragmáticas. ¿Bien? Otro ejemplo, a ver de esto. Fíjense que, de hecho, esto es tan así que hay ciertas circunstancias pragmáticas que obligan a la presencia de un sujeto, incluso en casos de primera o de segunda persona, en que incluso en ciertas circunstancias en que no mencionar incluso sería casi agramatical. Fíjense, si yo hago una pregunta, yo hago una pregunta del estilo, una típica pregunta de mamá, ¿no? ¿Quién rompió el jarrón? Claro, el gato, la acuarela. Pero supongan que uno de ustedes se siente con ánimo de confesar. Es decir, que
uno de ustedes fue el causante. Sería raro decir algo así como rompí el jarrón. Fíjense, ante la pregunta, ¿quién rompió el jarrón? ¿Rompí el jarrón? Es raro. Claro, tiene que ser yo rompí el jarrón. ¿Se fijan? Si yo saco ese yo, la escena queda extraña. Ya, escenificémoslo, Constanza, ya que estás ahí. Tú eres mi mamá. ¿Ya? Así que usted va a hacer la pregunta. Ya. ¿Quién rompió el jarrón? Rompí el jarrón. Es rara la respuesta. Qué raro. Queda súper rara, ¿no? Pero en cambio, si yo digo, yo rompí el jarrón, ahí queda súper bien. Eso es porque... Profe, pero Sí, ah, dale, Constanza, dale, no, dale. es que no será quizás por la pregunta, por el quién, entonces quizás como que el yo contesta directo al quién. Exacto, ese es justamente el punto. Claro, lo que pasa, como dice muy bien Constanza, es que la pregunta apunta a la identidad del rompedor, ¿no? Y si bien esa identidad ya está en el rompí, está tan chiquitita porque está en un morfema que está metido dentro del verbo que no se resalta lo suficiente. Por eso, gramaticalmente es posible, pero pragmáticamente es rarísima porque no hay un resalte del yo. Y para eso sí puedo usar el pronombre, que sí lo recalca. Ahí sería una buena respuesta. Entonces, no es siempre opcional. Hay veces en que pragmáticamente estamos obligados a dar la información del sujeto porque si no quedaría extraño. Eso, claro, como dice Francisca, si ustedes quieren no confesar, hay manera entonces de escaparse un poquito. Otro ejemplo, y de hecho esto se aplica muy bien al caso de Maya Fernández, el ejemplo que veíamos recién, ¿no? Este de yo estoy por la unidad. Fíjense que si yo tengo, tenía el ejemplo por aquí. Supongo que su mamá, en vez de preguntarles, les dice algo así como, hace una afirmación. ¿Te apuesto? Era el vídeo, pero voy a poner aquí el jarrón. Te apuesto a que tu hermano rompió el jarrón. Bueno, ustedes pueden, y si ustedes fueron en realidad los que rompieron el jarrón, pueden tomar dos actitudes. Una, alegrarse de que no los hayan pillado, y la otra es rectificar a la mamá, ¿cierto? Si se sienten con ánimo de justicia y decir, no, yo rompí el jarrón, ¿cierto? Fíjense que en ese caso, y de nuevo, el yo, si yo lo saco, queda rara la respuesta. ¿Se fijan? Te apuesto que tu hermano rompió el jarrón. No, rompí el jarrón. Es como que causa un cortocircuito. No es agramatical, es posible, pero es pragmáticamente extraño, porque nos está poniendo de relieve, ¿cierto?, la información que nos da este yo que contrasta con tu hermano. Como dice Etienne, falta el yo, en efecto. Entonces, en casos como este, que es la respuesta a una pregunta, como muy bien indicaba Constanza, en que la pregunta justamente apunta a la identidad, o en casos como este, en que hay una identidad que es errónea, ¿cierto? Yo quiero corregirlo haciendo un contraste. En esos casos, este yo, por ejemplo, de acá, o este yo de acá, realmente no son opcionales en términos informativos, en términos pragmáticos, sino que son importantes. Y eso probablemente es lo que pasa en el ejemplo de la diputada Maya Fernández, ¿no? De hecho, cuando ella dice, yo estoy por la unidad, hay un subtexto que nos dice, no como los otros, ¿no? Que no lo están. Entonces, nosotros interpretamos eso. De hecho, eso es muy bonito porque lo que hacemos mentalmente es decir, esta persona podría haber dicho, estoy por la unidad, y con eso habría bastado. Pero me dice, yo estoy por la unidad. ¿Por qué menciona el yo cuando no tendría por qué haberlo mencionado? Y ahí nosotros nos vamos a buscar la otra interpretación. Eso es más o menos lo que pasa en la mente del oyente cuando ocurren casos como este, ¿no? Y por eso salen estos juegos de palabras, ¿no? Y están estos juegos comunicativos. Ah, entonces, claro, se hace pragmáticamente obligatorio en casos como la respuesta a esta pregunta o en casos también como el contraste de identidad. O a veces simplemente porque uno quiere destacar al propio hablante. Mire, otro ejemplo.
Aquí. Este es un ejemplo ya antiguo, ¿no? De hace algunos años, pero para que vean que siempre estamos en crisis futbolística, en que hace 2 años el mismo entrenador que ahora está cuestionado, Rueda, Reinaldo Rueda, dio una conferencia de prensa porque lo había criticado mucho por poner a jugadores que no estaban rindiendo en la selección masculina de fútbol. Y él estaba criticando que pusiera a 2 jugadores que hoy bueno, ya no están jugando, que eran Ángelo Zagal y Junior Fernández. Y dijo, mientras esté yo, serán titulares. ¿Se fijan? Podría haber dicho, de nuevo, bastaría con que hubiera dicho, mientras esté, serán titulares, que sería más neutral. Pero él quiso recalcarlo, ¿no? Mientras esté yo, ¡pam! Como que golpeando la mesa, ¿no? Imponente, desafiante, como dice Francisco, ¿no? En efecto. Súper. Así que, si bien es gramatical, cada vez que tenemos primeras y personas segundas, digo, primeras y segundas personas, uy, la hora de la mañana, primeras o segundas personas, típicamente podemos tener sujetos desinenciales. Puede ser que pragmáticamente no siempre podamos o no siempre queramos hacerlo por las razones que acabamos de ver. ¿Bien? Y eso se da justamente porque el español tiene mucha riqueza en la conjugación verbal y por lo tanto muchas veces basta con la información que hay en la morfema de persona verbal, en la desinencia del verbo, por eso justamente se llama sujeto desinencial, para no tener que necesariamente poner un sujeto. ¿Bien? Bueno, sin embargo, si bien eso es así, hay algunas veces en que la conjugación verbal igual nos juega algunas malas pasadas. Fíjense en este caso que a mí me gusta mucho. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Esto. Un meme que dice, no sé si me llegó una noticia o una misión al teléfono. Y dice, conduce a exceso de velocidad, choca y mata a 3 personas. ¿Cierto? Claro, ¿qué pasa acá? Aquí obviamente hay una confusión. ¿Por qué la persona duda entre esto? Si es una noticia o una misión. ¿En qué caso sería una noticia? ¿En qué caso sería una misión? A ver. ¿Lo entienden, no? Aquí son todos gamers, así que deberían Se entender. refiere que a una tercera persona que conduce a exceso de velocidad, choca y mata a 3 personas, sería una noticia, pero si se toma como como una instrucción, así como conduce a exceso de velocidad, choca y mata a 3 personas, ya sería la misión. Exacto, muy bien. La Kami Gamer nos solucionó el problema. En efecto, si uno toma, conduce a exceso de velocidad, choca y mata a 3 personas, esos 3 verbos, como si estuvieran hablando de una tercera persona, ¿cierto? De un él o de una ella, a pesar de que no lo mencionan acá, eh, en ese caso estaría haciendo una descripción de eventos en los que esa tercera persona participó. Sería entonces una noticia. En cambio, si lo interpretamos como órdenes, ¿cierto? Ahora te toca en el juego, por ejemplo, tienes que conducir, tienes que chocar y tienes que matar a 3 personas, que podría ser, por ejemplo, en el Grand Theft Auto, o, ¿cierto? Alguno de esos juegos, el GTA, perfectamente podría ser una misión como esa. Eh, sería una misión, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque lamentablemente, como decíamos recién, si bien es posible, si bien en la conjugación de persona del verbo del español es muy rica, hay algunas confusiones. Y, por ejemplo, conduce, o choca, o mata, digamos choca, puede corresponder a una tercera persona singular en lo que llamamos el modo indicativo, que es el modo que usamos para describir eventos, y es que habitualmente el más usado de todos, y en ese caso correspondería a un él o un ella choca, o bien puede corresponder también, alternativamente, a la segunda persona singular del llamado modo imperativo, que es el modo que usamos para dar órdenes, así como en sal, come, anda, choca, ¿no? Y ahí hay una confusión simplemente, hay un caso en que esas dos formas coinciden. Así que, bueno, se da simplemente esa confusión y perfectamente puede tener como resultado este tipo de casos. O este ejemplo, que también es también divertido y que tiene que ver justamente con estos juegos
en los que tenemos sujetos no expresados. Fíjense. Anoche tuve que ir a recoger a mi hijo de 16 años a una fiesta. Cuando lo encontré, estaba totalmente borracho. Me tuvieron que traer entre él y 2 amigos. Aquí hay un chiste, ¿no? ¿En qué se basa el chiste? Bueno, en un cambio de expectativas, por supuesto, pero ¿cómo? Porque la expectativa original es que era el padre el que encontraba a su hijo borracho, pero al final resulta que era el padre mismo el que estaba con la borrachera, ¿cierto? Pero, ¿cuál es la clave gramatical para que el chiste funcione? A ver, ¿dónde está? En el estaba, súper. ¿Por qué el estaba es la clave? Exacto, Camila lo dice en el chat, ¿no? Porque en esta conjugación del verbo, que es el pretérito imperfecto, ¿cierto? Del indicativo, coincide en la forma de la primera persona, yo estaba, con la de la tercera persona, él estaba. Por supuesto, toda la orientación del texto y nuestro conocimiento del mundo nos hacían pensar al principio que era que era el hijo, perdón, el que estaba con la borrachera, ya que era el padre que lo iba a buscar, y los 16 años, como ustedes saben bien, son la época de las borracheras. Pero el chiste coincide justamente, digo, se basa en este cambio de expectativa, ¿cierto? O este cambio en la información que contrasta con la expectativa, que al final era el padre, es decir, el mismo hablante, el que estaba con la borrachera. Así que no hay que fiarse siempre de las marcas que se den solamente en la designancia. A veces pueden ser un poco engañosas. Una última cosa, esto del sujeto desinencial tiene cierto misterio, porque, por ejemplo, en inglés, nosotros sabemos que no puede haber un sujeto desinencial. De hecho, en inglés, yo tengo que decir cosas como, por ejemplo, yo rompí el jarrón. I broke. ¿Cómo es jarrón en inglés? No sé. ¿Ya? Veis. Gracias, Ignacio. Gracias. Perfecto. Si digo entonces, that's it. Muy bien. Claro. En inglés tendría que decir esto, ¿cierto? I broke the vase. Pero no puedo decir, en ninguna circunstancia, broke the vase. ¿Cierto? Eso sería completamente agramatical. En cualquier circunstancia. Ya sea pragmáticamente rica la información, la situación, perdón, o no. En ninguna circunstancia puede decirse. Lo mismo pasa en francés. Yo francés sé menos que inglés, así que tampoco ni siquiera voy a hacer el intento de ponerlo, pero también no existe, digamos, el sujeto desinencial en esa lengua porque no puede haber una cláusula sin el sujeto real, el sujeto expresado. La explicación que uno podría dar es que podría basarse justamente en lo que estábamos diciendo hace un rato, que a diferencia de lo que pasa con el castellano, el inglés tiene una conjugación muy pobre. Porque es broke, por ejemplo, que es romper en el pasado, es broke para la primera persona, I broke, es broke para la segunda persona, you broke, es broke para la tercera persona, he broke, es broke para la cuarta persona, para la primera figura, y así, ¿no? Es la misma forma para todas las personas. Entonces, es tan ambigua la conjugación, lo que nos pasaba con el estaba, ¿se acuerdan de recién? Que yo podría decir, no me confío, no me puedo fiar de que mi interlocutor va a ser capaz de recuperar esta información solamente con el morfema de persona, ya que casi no existe. Entonces tengo que poner el pronombre, ¿no? I broke, o you broke, o he broke, etc. Y de hecho es una buena solución y efectivamente pasa así en inglés. Pero una cuestión interesante es que el alemán, por ejemplo, tiene una conjugación verbal muy rica e igualmente es una lengua de sujeto obligatorio. Entonces el alemán tiene una conjugación en morfemas de persona tan rica como la del castellano, e igualmente es una lengua en la que tú no puedes omitir el sujeto. Así que esta es una pregunta interesante, que no puedo resolver aquí, de hecho, porque no está resuelta, de qué es lo que hace que una lengua tenga una configuración de sujeto obligatorio o una lengua de sujeto opcional. Y es uno de los misterios de la gramática. Hay propuestas, por supuesto, pero no hay una respuesta completamente satisfactoria hasta el momento.
Así que quien quiera hacerse famoso, ya tiene tema para sus tesis. Te retaban en el colegio Yubitsa por no poner el pronombre en las oraciones de cuando tenías clases de inglés. ¿Yubi? Sí. Bueno, eso es porque, como te diría un profesor de inglés, porque estás pensando en castellano, que tenías que pensar en inglés. Ya chicos, son las 9:40, así que lo vamos a dejar hasta aquí. Continuaremos la próxima clase con más tipos de sujetos. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el día lunes. Cuídense mucho. Chao. Feliz fin de semana.